podemos vencer las pruebas cotidianas de la vida y ser un medio del mundo de los testigos de su gloria. Iniciemos esta celebración eucarística. Con sencillez de corazón, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios mío, misericordia, perdone nuestros pecados
la salud de Rubén B. Madrigal y la familia Cirano González. Por la liberación y sanación de Gilberto y José Ramos, del matrimonio de Elisa y Gilberto Ramos, Arabella Medina, la salud de Jaime Arenas Ortiz, por María Guadalupe Zavala, María Guadalupe Velázquez Vázquez, Miguel González Hernández, en acción de gracias de los bienes recibidos de la familia Hernández, por la familia Padilla Romero y familia Padilla, por las necesidades de Jesús Castro, por las necesidades de las familias Aguilar Mendiola, Patricio Asensio, Vega Tapia, Chávez Ledesma, Valderos Campos y Chávez Valderos, por Elvira Tapia, Guadalupe Vega Tapia, Cristina Zúñiga Vilés, por la familia González Patricio, Lucio Arenas Trejo, el matrimonio de Eli y Magda Medina, por la salud de María Guadalupe Vázquez, Yolanda Ortega Tapia, María de la Luna Mendiola Ruiz, por José Luis Valderos Campos, por Rodrigo Mendoza Ortega, la sanación y liberación y conversión de los jóvenes de la familia Martínez, por Gloria Ortiz, Gilberto Ramos y Martín Ortiz. Por Luisa Ramos, Raquel Patricio Asensio, Carlos Esteban Aguilar, Ofelia Ortiz Muñoz, Rosario Mercedes, Octavio Aguilar Mendiola. Por María del Refugio Martínez Becerril, María Teresa y Miguel García Martínez y familia. Por Marisa Felices Bernardín, por Calixto García. Por Raúl Alonso, José Luis Barragán, San Juana Olmos y sus necesidades, Charlie Barranco por sus necesidades y Javier Fitnes por su salud. Pedimos también por el eterno descanso de doña María Guadalupe Velázquez, intenciones de las necesidades de las familias Castillo Castillo y Ortega Castillo, la salud de Herminia y Joel Castillo. Pedimos por el eterno descanso de Octavio Berlusco Mendoza, Jesús Mendoza Prado, Edelina Chávez Mora, Mercedes Mora, Trinidad Chávez Mora, Joaquín Chávez, Alejandro Miranda, Estela y Rogelio Mendoza Chávez, por Diego Armando Medrano Gómez, José Jesús Alberto Medrano Gómez y Víctor Corral Guzmán, Víctor Arenas por su salud, por María Teresa García Márquez, por María del Refugio Becerril Olvera, por Verónica Teresa Felices Bernardino, Guillermo Robledo Jacobo, Josefina Solorio y Camilo Jacobo, por Domingo Rojas Campos en su 14º aniversario de fallecimiento, por Flavia Aguilar Landeros en su 7º aniversario de fallecimiento, por Josué Héctor Rojas Aguilar en su 5º aniversario de fallecimiento, por Felicitas Mago García en su 7º aniversario de fallecimiento, por Luciana Rojas Montaña, Esperanza Solorio Amaya, Gloria González, Lázaro González, Dolores Fernández, Vicente Magaña, Dolores Murillo, Margarita Garibay, Santo Ruiz, Erlinda Magaña, Rodolfo Ruiz, Guadalupe Mata, Enrique Lemos, Daniel Julián Ruiz. Por el presbítero Francisco Amaya por su eterno descanso, por Arturo Amaya, María Carmona Martínez, Tere Martínez, el niño Ángel Gutiérrez Ruiz, a 22 días de su fallecimiento, por María del Carmen Martínez, Cristina Ruiz, por Benjamín Zenaida y Agustín Valencia, por Lucía Magaña, Francisco Cortés Sebastián, por Alfredo Novoa, Lucina Ruiz, Bernardino Ruiz, Benjamín Novoa, Gela, Sandy, Gina y Erandi Campos, por Daniel Mendiola Cortés y Ana Ruiz Chávez, por el eterno descanso de Antonio, Ismael y Manuel Mendiola, Hipólita Cortés, Sacramento González, Viviana Torres, Margarita González, Andrés Cortés, Miguel Rafael, Eloísa, Humberto, Margarita, Laura y Fernando Romero. Por el eterno descanso de Antonio Cervantes Ochoa, Francisco de Loreto, Alfonso Jaramillo, Efraín Bonilla Ortiz, Teodora Gutiérrez Calderón, Luis Ángel Gutiérrez Bonilla, Gabriel Estrada, Luis Gutiérrez Reyes, Julia Fuentes Escobar, Esteban Aguilar Gómez, Ismael Mendiola Ortiz, Hipólita Cortés, Mario Aguilar Mendiola, Gerardo Ismael Aguilar Solorio, Juan Manuel Mendiola Navarrete, Aureliano Mendiola Cortés, Agripina Ruiz, Josefina Carmona Villicalle, José Beltrán, Mérito Ortega, Salud Gaona, Lorenzo Patricio Cruz, Raquel Asensio, Marta Palapón Solorio, Olivia Solorio, Teresa Mendiola Cortés, Ignacio Aguilar
Alberto Rangel Magaña, Historio Rangel, Petra Magaña, Luz María Rangel, Leonardo y Filemón Garibay Mendoza, Félix Campo, María Luis Cortés, Juan Magaña, Luisa Campo, Miguel Rosenano, Petra García, Esther Historio, Consuelo y Filemón Panacencio, Bernardino Flores, Carolina Mendiola Ruiz, Miguel Ángel Aguilar Mendiola, Vicente Nambo Velázquez, Guadalupe Nambo Rangel, Jacinta Rangel Solorio, Jorge Arenas Ortiz, Las Ánimas del Purgatorio y las Almas en Pena, Gabriel Hernández y Manuel y Amelia Ramos. Encomiendo, hermanos, a cada uno de ustedes, a sus familias. Y pongamos también delante de Dios a nuestros familiares y amigos que hoy oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. La vocación de Abraham es un acontecimiento que demuestra cómo hemos de responder a las invitaciones que el Señor continuamente nos hace. Escuchemos en la segunda lectura la enseñanza que hoy nos da sobre la salvación. Don gratuito de Dios a los que creen en Jesús y se mantienen fieles a Él. En el Evangelio, la transfiguración viene después que Jesús anuncia su pasión y su muerte. Este hecho devuelve a los discípulos la confianza de Él. Escuchamos con atención. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y a la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Todos. Señor, ten misericordia de nosotros. Sin ser la palabra del Señor, y todas sus acciones son reales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuide el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confía. Salva de la muerte, en época de hambre les da vida. Todos. En el Señor está puesta nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado.
mismo discurso es gratuitamente. Este don que Dios nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho limpiar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento, hermanos, por favor. Queridos hermanos y hermanas, en este mediodía, celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la palabra de Dios nos ofrece algunos elementos, considero muy importantes y también muy profundos, para poder cada uno de nosotros sumar a nuestra vida personal cómo caminar en nuestra vida, no solo a través del desierto cuaresmal, sino de toda nuestra vida. Habrá que ver los signos que presenta el texto bíblico del Evangelio en este tema de la transfiguración. Y quisiera que, aunque ya muchas veces hemos escuchado este tema, este texto bíblico lo hemos escuchado,
por lo menos cada año en la Cuaresma, el tema de la transfiguración aparece. Y quisiera que lo escucháramos como si fuera la primera vez que escuchamos este texto bíblico, porque tiene una gran enseñanza. Miren, la palabra de Dios se desarrolla en la figura de Jesús, que le dice a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, le dice: vengan conmigo. Y los llevó a un monte, dice la palabra de Dios, a un monte elevado. Y en aquel monte sucedió algo extraordinario, algo que nunca sucede ni ha sucedido más que esa sola vez, la transfiguración. Si nosotros miramos la palabra de Dios, ¿dónde se hizo la multiplicación de los panes? En un cerro, en un monte. ¿Dónde sucede la transfiguración? En un monte. Con frecuencia Jesucristo, ¿a dónde iba a orar? A un monte. El monte tiene su significado. Y vean que cuando el Señor lleva a Pedro, Santiago y a Juan, los lleva y allá dice la palabra de Dios, les muestra su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Les dejó probar el cielo, les dejó probar la eternidad por un breve momento. ¿Y cuál fue la expresión de Pedro ante esa experiencia? Le dice: Señor, vamos a quedarnos aquí. ¿Quieres que hagamos 3 chozas? Una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. El Señor se queda en silencio. Pero esto quiere decir, hermanos, que subir al monte es algo importante. Porque miren, después de haber experimentado aquello donde Pedro se sintió a gusto, tranquilo, en paz, él le dijo: Señor, nos quedamos aquí. El Señor no contesta nada, pero el Señor se baja con ellos del monte. ¿A qué? A la realidad de la vida. Esto es como cuando venimos nosotros a la Santa Eucaristía, es subir al monte. Después de salir de la Santa Eucaristía, ¿a dónde vas? A tu propia realidad, a tu hogar con tu problemática propia y real de tu familia, a tu comunidad con la problemática real de tu comunidad, al ambiente de tu trabajo, tu ambiente laboral. Pero el Señor quiere que tú entiendas y sepas, al igual que yo, que el monte, que es la iglesia, es para venir a descansar, a sentirte a gusto, a revitalizarte, a llenarte de Dios, a fortalecerte, para ir a aquella realidad nuevamente, a seguir echándole ganas en la vida. Hay otros momentos en los que yo pudiera relacionar, confesarte es ir al monte. En la confesión descansa tu corazón, descansa tu alma. Y es también un elemento donde debemos de subir con frecuencia al monte de la confesión, al monte de la Eucaristía. La oración es otro momento donde se puede encontrar uno con Dios y también es descanso. Qué importante es subir también al monte de la oración para después bajar a la propia realidad y seguir luchando, pero revitalizado. ¿Por qué el Señor subió a Pedro, Santiago y a Juan? Hermanos, es que ya se estaba viviendo casi la víspera de su pasión, muerte y resurrección, y el Señor nos lleva a probar aquel momento de paz y de tranquilidad, porque estaban en un ambiente tenso. Jesucristo ya les había dicho que iba a morir a mano de los escribas, de los fariseos, y los discípulos sabían lo que iba a pasar. Entonces Jesús los lleva, los anima con la transfiguración, casi les dice: miren, si ustedes sufren ahora, pero si perseveran hasta el final, lo que les espera es esto, la felicidad plena. Por eso la importancia, hermanos, de subir al monte de la oración. El monte de la oración transforma. El monte de la confesión transforma. El monte de la Eucaristía, venir a la Santa Eucaristía, a la misa con comunión, transforma la vida. El venir a la visita
visita al Santísimo, a la oración, transforma la vida. Y estas actitudes que podríamos decir también, subir al monte de las obras de caridad, subir al monte de las obras de la misericordia, transforma a la persona, y todos estos elementos nos encaminan a Dios. Por eso el tiempo de la Cuaresma es el tiempo de subir al monte de la oración, de subir al monte de la confesión, de subir al monte de la visita al Santísimo, de subir al monte de la Eucaristía, de subir al monte de las obras de caridad y misericordia, y después de bajar de esa experiencia, bajar a nuestra realidad, pero satisfechos en nuestro interior de haber hecho algo que es agradable a Dios. Por otro lado, hermanos, la palabra de Dios nos dice que cuando sucedió aquel acontecimiento de la transfiguración, de aquella nube blanca, surgió una voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Hermanos, esto es importante. ¿Tú qué escuchas en el día a día? ¿Qué es lo que tus oídos oyen? Hay gente que le da mucho crédito si hablaron de mí, si me criticaron, si dijeron de mí, si me vieron a lo mejor dando un mal ejemplo, un mal testimonio. Y a veces nuestros oídos oyen lo que me desanima, lo que me desalienta, lo que me hace enojar. Nuestros oídos oyen lo que a veces inserta el coraje, inserta el rencor en mi corazón. Y hoy la palabra de Dios dice: no abran los oídos a la basura del mundo. Abre los oídos a la palabra de Dios y cierra los oídos a lo que el mundo te ofrece, que realmente no es la felicidad. ¿Cuántas veces también podemos oír, ¿verdad? Cuando alguien te dice: oye, ¿quieres una cerveza? Oyes, aprenden a no oír aquello. Alguien que te puede ofrecer droga: oye, ¿quieres droga? Cierra los oídos a las voces del mundo y abre los oídos a la voz de Dios. Porque de repente nosotros nos envolvemos entre los ruidos y las voces que me ofrece el mundo, y les doy mucho crédito, pero a veces esas voces me tienen preocupado, inquieto, tenso. En cambio, la voz de Dios tranquiliza, calma, da paz. ¿Qué quieres escuchar? Por eso en la palabra de Dios, cuando nos habla de que las voces del mundo hablan, pues también habla la voz de Dios. Pero la voz de Dios tiene que estar por encima de todas las propuestas que el mundo nos hace. Por último, ¿cómo iluminar todo esto que les acabo de decir? Sencillo. Apréndanse esta pequeña anécdota. Algún día lo leí, no recuerdo ni en qué libro, y no sé si es exactamente como se las voy a decir, pero no es mía la anécdota, la leí en algún lugar. Dice la anécdota que cuando pasaba la Segunda Guerra Mundial, en el país de Francia, experimentaron que muchos niños quedaron huérfanos. Entonces el gobierno francés veía que muchos niños andaban por las calles deambulando, y él empezó a recoger a los niños hacia unas galeras donde los fueron metiendo a todos los niños. Pero se preocuparon porque los niños llevaban ya varios días ahí en la galera, les ofrecían de comer y no querían comer, y no podían dormir. Los niños habían quedado traumados de aquella experiencia de la guerra, donde escuchaban cañones, donde escuchaban balas, donde vieron muerte cerca de ellos. Entonces el gobierno francés mandó llamar a unos psicólogos y les dijo: revisen, vean, observen a los niños y denos una solución para ayudarlos. Dice la anécdota que los psicólogos estuvieron allí en el lugar donde estaban los niños, y entonces un psicólogo dijo: manden a hacer muchos panes grandes y los meten en una bolsa y que los traen. Una bolsa por pan o un pan por bolsa. Mandaron a hacer los panes suficientemente grandes, amarraron la bolsa, y luego el psicólogo fue dándole un pan a cada niño y le decía:
abraza tu pan, pero no te lo comas, te lo vas a comer hasta mañana. Y así se fue dándole todos los panes a los niños. Dice la historia que los niños abrazaron su pan y empezaron a quedarse dormidos. Pero ya tenían la esperanza de que iban a comer, necesitaban una seguridad. Y dice la anécdota que los niños a la mañana siguiente todos destaparon su pan y empezaron a comer. Este ejercicio lo practicaron por varios meses hasta que los niños quedaron libres de aquella situación. ¿Por qué les hago esta anécdota? ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros abrazamos también el pan de la Eucaristía? Si abrazamos a Cristo, si lo tenemos con nosotros día a día. Jesucristo libera, Jesucristo sana. Pero a veces nosotros queremos conformarnos simplemente con lo superficial. No queremos subir seriamente al monte. Vienes al monte de la Eucaristía, no comulgas, te vas incompleto. Vienes al monte de la Eucaristía, pero vienes sin confesar, te vas incompleto. Hay que aprender a subir al monte de la Eucaristía, hay que subir al monte de la confesión, hay que subir al monte de la oración, al monte de las obras de caridad, al monte de las obras de misericordia, y después abrazar a Dios, a ver cuál es tu experiencia. Y abraza el pan de la Eucaristía y te vas a dar cuenta cómo el Señor nos va a liberar, nos va a transmitir, nos va a dar aquello que andamos buscando. Por eso, queridos hermanos, hoy al celebrar la fiesta de la transfiguración, no te olvides, la oración transfigura, la confesión transfigura, la Eucaristía transfigura, transforma, cambia. Procuremos pues subir al monte, tener ese deseo de subir al monte y después de estar en el monte, bajar a nuestra vida real, pero para vivir tranquilos en los ambientes que nos ha tocado. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión. Vamos a decir juntos: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Todos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, hermanas, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Amados hermanos y hermanas, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre Todopoderoso e imploremos su misericordia, porque Él no desea la muerte del pecador, sino que se convierte en vida, y digámosle juntos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que Dios permita a toda su iglesia vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de perdón y prepararse a celebrar con frutos abundantes el sacramento de la penitencia. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad.
los bienes del cielo, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha la oración del pueblo, perdona sus pecados y purifica su espíritu para que cuando con amor observamos la penitencia para el mal, tengamos la paz y la misericordia por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor, presentemos nuestra oferta. Iluminados por la gracia de Cristo,
es el camino de la resurrección. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, que en el cielo te cantan, nosotros en la tierra te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: Señor, en verdad eres santo, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, en quien nosotros también somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, alcanzasen el signo indeleble de tu alianza, el mismo hizo celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comían con ellos, tomó pan en sus manos, te bendijo, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por la sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédele por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y
frutos que confiamos humildemente en tu misericordia. Entonces, libres por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracia de tu unigénito que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, toma más bien en cuenta la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, compartimos en Cristo el signo de comunión fraterna. La paz con ustedes. dichosos los invitados al banquete del Señor.
Cuerpo de Cristo, 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 cuerpo de Cristo. Digamos juntos, creo en ti, Señor. Pero ayúdame a creer con firmeza. Espero en ti, Señor.
pero ayúdame a demostrarte con mi vida que te quiero. Pero ayúdame a demostrarte con mi vida que te quiero. Estoy arrepentido, Estoy arrepentido. pero ayúdame a nunca más volver a ofenderte. Pero ayúdame a nunca más volver a ofenderte. Permítanme darles unos avisos, hermanos, antes de dar la bendición. A la salida nos ofrece el crédito de comunidad cristiana, porque usted quiere algún ejemplar. Ya están a la venta los sitios que se bendicen la noche de resurrección del sábado de gloria. Quien guste adquirir alguno, favor de pasar a la notaría parroquial. También ya es tiempo de que pasen a anotar las velas de color rojo y blanco que se utilizan para el monumento al Santísimo, donde pedimos por las familias para que puedan hacerlo lo más pronto posible. Estamos rezando el Vía Crucis a las 5 de la tarde aquí en el atrio parroquial. Están todos invitados los viernes. El próximo jueves 9 de marzo nuevamente estaré confesando aquí en el templo parroquial dentro del confesionario de 4 a 6 de la tarde para quien necesite de este servicio pueda disponerse a venir a recibir el sacramento. A las personas que gusten participar en la Judea, a favor de dirigirse con Antonio y Gabriela Ruiz y con Federico Rojas, para que ustedes puedan acercarse con ellos si tienen la inquietud de participar en la Judea. A las personas que gusten colaborar con un florero para el monumento al Santísimo, el costo será de 600 pesos. A favor de pasar a la María parroquial con un servidor a dar el donativo quien guste. Les recordamos que en torno a la fiesta del 15 de agosto habrá las bodas comunitarias para las personas que viven en unión libre puedan participar de esta celebración. Por favor de pasar a pedir mayores informes a la notaría parroquial. Los carteros del año pasado, 2022, informan que la lista de donativos están pegadas en el tablero de aviso y también el corte de caja quedó en cero, no quedó nada de utilidad. Es el informe de los carteros del año pasado. A los que van a bautizar, les pido que después de la bendición pasen aquí adelante donde se llevarán a cabo los bautizos. Nos ponemos de pie, hermanos, para recibir la bendición de Dios. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Inclinamos un poquito nuestra cabeza, hermanos, para recibir la bendición sobre el pueblo. Bendice, Señor, a los fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que pueda venir infelizmente, desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles en el Monte Santo, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la fe en Jesús nos ayude a vivir fructuosamente nuestra existencia, siempre unidos a Él, a nuestro prójimo, que tenga un feliz domingo. Hermanos, la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por venir, hermanos, que tengan un domingo en una semana llena